Hola, muy buenas a todos. Hoy se ha jugado la octava ronda del match por el título mundial entre Buques y Dinh Liren y nuevamente ha acabado en tablas, lo que quiere decir que el match sigue empatado ahora a 4 puntos por cada jugador tras 8 rondas. Hemos tenido una partida súper emocionante donde Buques ha tenido ventaja todo el rato, a pesar de jugar con las piezas negras, y luego, en un momento determinado, Dean ha conseguido darle la vuelta. Una partida con altos y bajos que ha sido muy emocionante. Vamos al análisis. La partida inició jugando Dean en esta ocasión con las piezas blancas y inició con C4 jugando una inglesa. Ya sabemos que Dean es un gran experto de esta apertura. Las negras reaccionaron con E5, caballo C3 y ahora Buques juega alfil B4. La idea de esta jugada es simplemente hacer alfil por C3 y dañarle la estructura a las blancas. Por ejemplo, si las blancas jugasen ahora caballo F3, las negras simplemente harían alfil por C3 y tras, por ejemplo, D por C3, jugarían D6. Para de este modo colocar su cadena de peones central en casillas negras para compensar la ausencia del alfil que han cambiado y da potenciar a su alfil de casillas blancas, ¿no? Esto básicamente es la idea estratégica de alfil B4. En la partida, Dean no juega caballo F3, sino que juega caballo D5, que es una jugada bastante principal, atacando el alfil de B4, y las negras se retiran a E7. Alfil E7, caballo F3 atacando el peón de E5, y ahora Buques juega D6. Claro, lo que pretenden las blancas es que las negras avancen con E5, E4, y ahora tras este avance jugarían caballo D4 simplemente, lo que quiere decir que ese peón D4 va a ser bastante fácil de atacar en el futuro. Por ejemplo, jugadas como G3, luego alfil G2, y van a empezar a ejercer presión sobre ese peón, inclusive una ruptura en D3, y las negras podrían tener problemas muy pronto, se quedarían sin centro prácticamente, ¿no? Entonces, tras caballo F3, las negras jugaron D6, G3, jugó Dean Liren y ahora C6. Caballo por E7 y caballo por E7. Para mi sorpresa, ahora esta posición después de caballo por E7, alfil G2, para mi sorpresa, en esta posición solo se han jugado 5 partidas hasta ahora. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo de este match, que ha sido un match en el que han jugado muchísimas novedades teóricas, aunque las partidas no todas han sido tan emocionantes, por decirlo de una manera, tan movidas. Han sido partidas que han tenido muchas novedades teóricas, como han sido muchos de los campeonatos mundiales, o la mayoría, mejor dicho. Aquí en esta posición, la partida más importante que se había jugado, basándome en los celos, había sido una partida de Caruana, jugada en el 2023, donde Caruana reaccionó con la jugada enroque corto, con negras, y tras enroque corto de las blancas, jugó ahora C5. Y esto tiene sentido porque, como mencionaba hace un momento, al igual que en la otra línea, aquí las negras han entregado el alfil de negras y tratan de situar su cadena de peones centrales en negras para potenciar su alfil de C8 y para limitar un poco al alfil de las piezas blancas, al alfil de C1. Van a jugar caballo C6 y quizás van a tratar de ganar espacio en el flanco de rey mediante un F5 en algún momento. Esto más o menos es la idea, pero curioso, y esto demuestra la gran preparación que tiene Buques, hace la jugada F6, que además es la primera opción del motor, del Stockfish. Una jugada que cumple precisamente con lo que he mencionado. Va a colocar la cadena de peones en negro, con el peón F6 refuerza al peón de E5 y va a jugar D5 posterior para empezar a ganar espacio en el centro. En esta posición, después de F6, Dean decide enrocar, jugada natural, y las negras juegan alfil E6. Y aquí empieza a tener que jugar bastante preciso el blanco, a mi parecer. Porque es la típica posición en la que valen varias jugadas. Podríamos hacer quizás D3, quizás dama C2, por ejemplo, acá. Pero hay que pensar también qué se va a hacer con el alfil de casillas negras. Por ejemplo, si aquí jugáramos algo como D3, podríamos intentar, y es algo que es típico en esta estructura,
es jugar B4 en algún momento para tratar de buscar la ruptura B5. Eso para potenciar al alfil de G2 y en algún momento el blanco tendrá que apartar su caballo de F3, quizás por la ruta de D2, igual trasladándolo a B3 en algún momento, ¿no? Para dirigir todo su juego contra el flanco de dama. ¿Qué pasa? Que tras D3 el problema es que las negras van a jugar D5 en algún momento, incluso puede que ya D5, y las blancas no le va a dar tiempo a jugar B4 porque tienen que atender a la amenaza del peón C4. Por esa razón, Dean elige una jugada que me parece bastante flexible, que es la jugada B3. B3, las negras ahora juegan D5 rápidamente y Dean, muy buena jugada, hace alfil A3. Le consigue una excelente diagonal a ese alfil donde ejerce presión sobre el caballo de E7 y no olvidemos que las negras van a enrocar en corto, lo que quiere decir que quedará una torre en F8 y pues el alfil en A3 es bastante molesto. Podríamos pensar, bueno, pero se está dejando un peón, puede hacer peón por C4, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si las negras capturan peón por C4, las blancas capturarían peón por C4. Ahora estarían amenazando D3 para defenderlo todo. Digamos que alfil por C4 nuevamente, ahora las negras. Pero claro, ahora las blancas tienen pareja de alfiles, tienen su rey enrocado y están listas para abrir el juego. Una jugada como D4, por ejemplo, ahora, tras alfil por C4, sería una jugada bastante potente, ya que si peón por D4, caballo por D4, el juego de las blancas es clarísimamente preferible. Las negras se han quedado muy mal, con falta de desarrollo, rey en el centro, y yo creo que incluso podrían estar hasta cerca de perder en esta posición. Si contra D4, por ejemplo, en esta variante, no capturan en D4, sino que juegan E4, pues inclusive una jugada como caballo D2 que amenaza ahora al alfil de C4 y al peón D4 le podría dar problema. Ejemplo, dama por D4, caballo por E4, dama por D1 y torre por D1, ya se ve que está viniendo un caballo de 6, que no quiero ni averiguar con negras qué es lo que pasa aquí, ¿no? Pero caballo de 6 tiene muy, muy mala pinta para las negras, la verdad. Por esa razón, por esa razón, no se captura ese peón. No se debe capturar porque está envenenado. Entonces, aquí, después de D5 alfil A3, Buques juega simplemente enroque corto y ahora Dean juega torre C1. Y podríamos decir, bueno, pero ¿por qué defiende ese peón de C4 que ahora parece que sí lo puede capturar? Porque lo defiende con una torre que vale 5 y no hace una defensa económica, es decir, de 3, por ejemplo. Bueno, aquí hay una sutileza muy interesante que es lo siguiente. Cuando las blancas juegan torre C1, dejan disponible la casilla D3. Y hay una maniobra muy interesante que no ocurrió en la partida, pero pudo haber ocurrido, que era jugar caballo E1 para buscar la casilla D3 para el caballo, inclusive tratar de llevar ese caballo en el futuro a la casilla C5, donde haría muchísimo daño. Cuando este caballo finalmente llega a D3, si en ese momento las negras jugasen B6 para impedir que el caballo llegue a C5, eso aflojaría un poco la diagonal del alfil de G2. Lo que quiere decir que en algún momento cuando hagamos C por D5, parece que esa diagonal es un poco más floja, inclusive ese caballo que está en D3 podría eventualmente saltar a B4 y empezar a golpear peones como el peón de C6, en caso de que no capturen D5 directo. Por supuesto, esto va a depender de lo que ocurra, de las jugadas concretas que se hayan hecho hasta ese momento. Pero en general, esta sería una de las ideas. Otra de las ideas de no definir el peón de D, de mantener la flexibilidad, es que las blancas podrían jugar D4 en un solo tiempo y reventar el centro. También esta es otra idea. Por eso me ha gustado bastante la jugada torre C1. También me ha parecido una excelente jugada. Ahora, las negras juegan A5, juega Buques. Esta jugada bastante fuerte también con la idea de caballo A6 y en algún momento meter un caballo en B4 que golpearía al peón de A2 y si las blancas capturaran ese caballo, capturasen el caballo en B4, tras A por B4, la torre de A8 se descubre
atacando el peón de A2 y que es bastante desagradable para defenderlo. Bastante desagradable para las blancas. Entonces, tras A5, ahora sigue Dean con su idea, caballo E1. Las negras juegan torre E8, quitándose de esa clavada el caballo. Y ahora Dean, a mí me gustaba caballo D3. La verdad, esta jugada no lo valoré con la máquina. No sé si era buena o no, pero la verdad, la idea de caballo D3 me parece bastante interesante, como mínimo. Aquí Dean decide romper con F4, que es otra idea también bastante natural de estos esquemas. Y contra F4 juegan ahora peón por F4, torre por F4, peón por C4, peón por... Ahora las negras, caballo G6, las blancas, torre E4 y caballo A6. Esta posición, pues, podría decir muchísimas cosas, pero en la máquina, la verdad, aquí quedaban 1000 opciones y todo era muy igualado y muy simple. Es decir, posiciones sin mucha emoción. Daban, por ejemplo, jugadas como caballo E5, daban acá, y el blanco sostenía con D3, quizás jugaba dama D7, en otra línea jugaba F5 y más o menos cosas así. Aquí, bueno, tras caballo 4 y caballo 6, primero jugaron caballo C2 y aquí, como les decía, jugaba F5, torre D4, dama C7, alfil D6, después dama F7. Líneas muy raras, líneas muy de máquina que la ventaja quedaba 0-10, 0-0-5 para negras. Eso era más o menos igualado y la verdad eran posiciones que son fáciles de entender para una máquina, pero para un humano creo que no podría decir que es ventaja ni para uno ni para otro. Son posiciones bastante extrañas las que daban. En esta posición lo que hace Buques me parece más humano y me parece muy correcto. Dama C7, comunicando las torres. Y Dean juega caballo D4, amenazando a ese alfil de E6. Alfil F7 y ahora juega D3. Fortaleciendo ahí su centro, ¿no? Sosteniendo la torre, que ya la sostenía el alfil, pero bueno, D3 de algún modo también sostiene al peón de C4 y deja a la torre de B1 libre para intentar quizás jugar torre B1 en algún momento y presionar en la columna semiabierta al peón de B. También en esta posición parece lógico para el blanco tratar de jugar caballo F5 en algún momento y buscar colarse en la casilla D6. ¿Qué pasa? Que ahora el negro decide jugar caballo E5 y parece que caballo F5 es una jugada que no es posible porque puede haber un alfil G6 clavando y creándole problemas a la torre de E4. Además, el caballo de E5 es una pieza bastante difícil de quitarse del medio. Por esa razón, Dean decide jugar caballo F3, bastante normal, caballo D7, juega Buques con gran comprensión, torre por E1, E8 y torre por E8. Ahora en esta posición, todo el rato la torre de 8 está presionando al peón de E2 y podemos notar que hacer una jugada como E4 en algún momento es una jugada horripilante porque el negro podría hacer algo como C5 y los dos alfiles blancos se quedarían fatal en esta posición. Por eso yo creo que la torre de E8 es claramente mejor que la torre de C1. Aquí a la máquina le gustaba una jugada como alfil B2 que tiene sentido para buscar en algún momento quizás jugar D4, tratar en algún momento de jugar D5 y pasar un peón y basar su juego prácticamente en eso, tratar de apoyar el avance de los peones. Quizás la dama en algún momento mejorarla en D2 para que tenga un pequeño toquecito sobre A5 y la dama negra deba tener un ojo allí. Esto parecía bastante razonable. Pero Dean hace una jugada que aunque parece muy natural, que es torre B1, permite un fuerte movimiento de Buques, bastante potente. Le hace ahora B5 y ya empieza a golpearlo todo. Amenaza el peón de C4, amenaza B4, ganando espacio con los peones. Y el tema es que ahora con lo que juega Dean, peón por B5, existe la fuerte jugada intermedia, dama B6 jaque, rey F1 y peón por B5. De repente, ahora parece que las blancas no tienen nada. Las negras ahora amenazan el peón de A2, empiezan a avanzar B4,
A4, que de hecho tampoco tiene tanta prisa en hacerlo, y la verdad es que el juego de las blancas resulta muy difícil en esta posición. Dean juega alfil B2, permite que capturen el peón de A2. Esto ya la máquina lo valoraba muy mal para Dean. Alfil por A2, jugada intermedia, alfil D4. Ojo, que la dama tiene que estar atenta al peón de B5. No es tan fácil conseguir una jugada para las negras. Y aquí Bouquet pierde la ventaja increíblemente. Hace caballo de A C5. Y quizás esta es la jugada, digamos, el momento más importante de la partida para Bouquet. Cuando hace caballo C5. Porque acá la jugada correcta según las máquinas era caballo C5, pero el de D7. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en algunas líneas la torre negra quiere venir a C8 a sobreproteger el punto C5, pero puede venir un alfil H3 que clavaría al caballo de D7 y intensifica la presión. Por ejemplo, en la partida jugaron ahora caballo de A a C5 y torre C1. Si las blancas, las negras hubieran hecho, por ejemplo, algo como alfil de 5 ahora, digamos, dama C2, por ejemplo, atacando, podrían jugar torre C8, ahora las negras, pero vendría alfil H3. Y como podemos notar, ahora es desagradable la amenaza alfil por D7. Si este caballo no estuviera aquí, pues sería otra historia muy diferente. Aquí una jugada como alfil E6 podría continuar ahora. Alfil por E6, dama por E6 y quizás algo ahora como alfil, sí, alfil F2 puede ser. Alfil F2 intentando jugar D4. Es una posición que la máquina da igualdad, más o menos igualdad, pero que es bastante difícil de jugar para las negras. Entonces, en esta posición, tras alfil, un momento, tras caballo C5 y caballo a C5 y torre C1, hicieron ahora alfil B3, jugó Bouquet. Y se le escapó esta potente idea. Dama E1, juega Dean, y la idea es de repente hacer dama F2, intensificar la presión allí en C5 y parece que de repente se va a caer una pieza allí. En esta posición, de hecho, ya la máquina empiezan a darle una gran ventaja a Dean, le ha conseguido dar la vuelta, pero claro, lo que he dicho antes, que esto es fácil para una máquina, pero para un humano es difícil de darse cuenta. Yo no creo que Dean lo tuviera tan claro que estaba ganando aquí. No lo creo. Dame 1. Ahora hicieron alfil E6 y por supuesto dama F2. Se va a caer el caballo, por lo cual defienden con torre C8. Y ahora Dean, buenísima jugada, hace alfil E3 para jugar D4. Es un problema ahora, se amenaza D4. Y ahora Bouquet juega torre C7. Y quizás este era un momento importante porque aquí la jugada caballo E1, según las máquinas, era bastante potente. ¿Cuál es la idea de caballo E1? Pues en muchas líneas estamos haciendo D4, estamos haciendo D4 amenazando al caballo de C5, y cuando este se aparte podemos hacer inclusive D5 para liberar el alfil D3 atacando a la dama y al mismo tiempo el peón de D5 atacando al alfil de E6. La verdad que es una tremenda locura esta posición y muy muy difícil de jugar para cualquier humano. Dean hace una jugada que parece bastante natural y poco a poco se va perdiendo la ventaja. Hace caballo de 4, que la verdad tiene buena pinta. Amenaza caballo por alfil de E6. Juega alfil F7 Bouquet y Dean se conforma con la calidad de ventaja. Caballo C6, creando un cortocircuito entre la torre de C7 y el caballo de C5. Y ahora, tras todos los cambios en C6, al final va a comer en C5, que de hecho es lo que ocurre. Hace torre por C6, obligada, alfil por, dama por C6, alfil por C5, y ahora simplemente
hace H6 y le da un pequeño aire a su rey. Continúa la partida, juegan ahora rey E1, excelente jugada de parte de Dean, que lo que intenta es jugar el rey D2 para proteger a su torre y también estar un poquito más cerca de los peones pasados de las negras, los peones de A y B. Por lo tanto, después de rey E1, continúa la partida con B4 y este juega ahora dama D4. La jugada rey D2 era muy interesante jugar en esta posición rey D2. Pero bueno, juega ahora dama D4, continúa la partida, caballo E5, según el módulo de análisis era casi que la única en esta posición para no quedarse peor y tratar de crear contrajuegos. ¿Por qué sirve esta jugada para crear contrajuegos? Porque muchas veces cuando el rey blanco llega a la casilla D2, la dama negra puede venir a la casilla G2 para crear amenazas de caballo entrando en la casilla F3. Además, no ocurre en la partida, pero en algún momento también podría existir un alfil en G6, la dama en algún sitio que apunte a D3 y podrían empezar a aparecer sacrificios en D3. Entonces, caballo E5 la verdad que es una pieza que está genial, es una casilla ideal para el caballo. Ahora, rey D2 y como he dicho, juega buques dama G2. Dean, dama F2, dama D5, dama D4, repiten, dama G2, dama F2, dama D5, dama D4. Dean aquí se conforma con las tablas en esta posición. Y la verdad es que bastante impresionante el espíritu de lucha que tiene Buques, porque en esta posición que tendría las tablas seguras y que además va con negras, juega a ganar y juega dama A2 jaque, una jugada de verdad de altísimo riesgo porque podría quedarse perdido. Torre C2, dama E6 y aquí dama D8 jaque. Había mejores jugadas, quizás alfil de 6 era una continuación muy interesante para tratar de cambiar ese caballo, pero decide jugar dama de 8 jaque, que es la más humana, rey h7, dama por a5, b3 y torre c1. Claro, aquí es cierto que mientras el alfil de f7 defienda al peón de b3, todo el rato tienen que las blancas cuidarse de que ese peón no avance demasiado. Y mientras tanto, las negras podrían intentar con la dama crear problemas. Ejemplo, llevar la dama de 5, colarla por G2, intentar cosas raras por allí, ¿no? Entonces, bueno, torre C1 bastante buena, dama de 5, lo dicho, y dama B4. Ya sabemos que Dean los cambios de damas los ve al toque. Y aquí, por supuesto, está intentando hacerle dama E4 y cambiarlo todo. Yo pensaba que Buques iba a intentar jugar alfil G6 para quizá crear amenazas de algún tipo de sacrificio en D3, pero no, ¿qué va? Hizo dama G2 y la verdad no lo critico. Dama G2 y dama E4 hace Dean y llega a esta posición de tabla forzada. Dama por E4, peón por E4, B2, torre B1 única, alfil A2, forzando torre por B2, caballo C4 jaque, rey C3, caballo por rey por alfil C4. Bueno, no, de hecho hacen caballo por B2 y hasta aquí ya hacen tablas, porque seguiría rey por B2, alfil C4 por ejemplo, y estas son tablas bastante fácil por alfil de distinto color. Entonces, pues nada, el match sigue empatado, seguimos empatados a 4. Mañana se jugará nuevamente, ahora irá Buques con las piezas blancas y vamos a ver qué pasa. Seguiremos comentando.